Soxtal Wapachatjania Joaquín Satunkas Cajapesca Atanacam Sarakaraki, 6 de la mañana con 35 minutos. Aruski Pañani Wakist Awisampi. Abyayala, Token Nairaro Hasarta Takipuniwa, Kunataki Humanakaha. Akyatip Hanyamataki, Kunhamasa Asiski municipios marcanakan, Kunanakas Saloktatas, Kunanakas Nairaro Irtatas Karaki. Marcachirinaka, Pasiri 9 de julio, Domingurua, Chimpunt Asewayaraki. Y Ausanyataki, Hanim Sanyataki, cartas orgánicas municipales. La Paz Marcansti Pusi, municipio Nakanuaka Pocanchaweja, Nairaroja, Irptasiwayaraki. Municipio de Achucalla, Laja, Coroico y Alto Beni. Payeriwa, Tips Awayaraki, sí, Ukajis Awimpeja. Municipio de Achucalla, Ukatsi Alto Beni. Hayukat kamawih jahawit anyuiraktan autoridades Gilat Culiacanacaro, Kitinakateja Kananchistani, municipio de Achucalla, Marcatanira, Cataluña, Señani Camisa Kuntamaki Gilata, Sergio Quispejupasti, vicepresidente Asamblea Orgánica Municipal Ucamagua, Saranta Yascaraki. Muy buenos días y bienvenido, hermano. Asquirupan, Gilatanacas, Culiacanacas, Mahacha Comantaui, Achucalla, municipio y hasta Carta Orgánica aprobada. O Cámara Kiarunta Siñani, Cuyaca, Asunta Quispe, Jupasti, diputada nacional, circunscripción 18, Camagua, Achucalla Marcaro, Jupaja, Kikipau, Nairaro, Ireptascarki. Camis con Jamaki Cuyaca. Kiwa Cuyaca, Sonia, Maraki Macharunta, Portaito, Taquimuna Sinchimampi, municipio Achucalla, Cumarak circunscripción 18. A nivel nacional, Cuyaca, Hayayakipanay. Hayayakipan munata Cuyaca, Gilata, Pasirirunakan Wahawit Anis, Kayatanja, Pani, Akaja, Cuyagarusa, Gilatarusa, Akakarta orgánica, Toqueita, Kanais, Abjaña Patak, Hupanakaja, Hichasti, Atips Awayewa. Pescatunca, Pacalconi, punto. Akaja sohta por ciento Kamampiwa, Sisa Sachin punta Oyapjaraki, Marcachirina Caja. Pasiri Domingo Uroja. Kun jamasa hichaja chimaja, kun jamasa lupita hichaja hilata. Wali kusisita hijatasipta, como decías, hermana, 57% de la población dijo sí, pero en Achucalla el domingo ha ganado la fe, ha ganado la esperanza, ha ganado la unidad, ha ganado el territorio, ha ganado la vida, ha ganado Achucalla, hemos ganado todos. Y a partir de ahora lo que queda es formular estas leyes municipales. Y ahí la participación de la población va a ser fundamental. Las personas que han apostado por el no, ahora tienen la segunda oportunidad de participar en la construcción de las leyes municipales, hermano. Muy bien, ahora de hoy en adelante hay mucho que trabajar, ¿no es cierto? Además, para que entienda esa gente que nos está viendo, la Carta Orgánica, un documento importante, además que va a ser autónomo y el municipio, un manejo propio del mismo municipio en cuanto al ámbito económico, por ejemplo. ¿Podemos explicar? Así es. Hoy en día las municipalidades tienen la potestad de elaborar sus cartas orgánicas o también no lo pueden hacer y pueden funcionar con la ley 482. Pero los municipios que hemos elaborado y hemos dicho sí a nuestra carta orgánica, tenemos ahora, a partir de nuestra realidad, a partir de lo que nosotros pensamos como pobladores de este municipio, hemos rayado nuestra cancha, ¿no? En base a lo que pensamos, a lo que queremos. Ahora decimos autonomía plena. ¿Y qué es autonomía plena? Que la población participe en la construcción de su propia normativa. La Carta Orgánica Municipal es nuestra norma base, es como una pequeña constitución, pero de carácter municipal, ¿no? Habla las cosas grandes, habla las políticas macro, y a partir de eso sí, ahora tenemos que empezar a elaborar leyes municipales en temas de producción, en temas de turismo, en temas de manejo de recursos naturales, transporte, salud, educación. Ahora está en nuestras manos construir un mejor futuro para nuestro municipio. Muy bien, diputada Asunta Quispe, Acatna Iraroja Hichaja, Achucalla municipios Tipashpau, Akaja Colkenaxa, Abnaktas Harakini, Hupanak Pashpau Mayunax Kansta Isaac Kamachinakas Uteta Harakini. Ciudad turística ecológica Ukamaja y Atarakicheja, Aka municipioja, Kun jamás Hichatna Iraroja Irnakatani, Cuyacasunta. Kawana Nakataki Walikufiskaña. Con Hamata 9 de julio, Haluka aprobó la carta orgánica
y ukampisti kunatejan acá carta orgánica chacan ataki halikuma como jaruswahan. Kunateja más que todo, ¿no? Ejecutivo, kumaraki legislativo y subalcaldes y kumaraki organizaciones sociales, upanakarakiwa ukampisuma chacanchawa habharakini con hamatejma reglamento halikumar jama, ¿no? Entonces, cuatro acá carta orgánica sarantata y productivo, ecológico y kumaraki altiplano y valle halikum ataba, entonces ukastis humpacha con hamatej normativa nak halikumar hamawaktiata harakini kuyaka, entonces ukatwa nanaka hasapha taqinisan mayaki juntuta sarantañan y wali logro hekata se vaya 9 de julio kuyaka. Walikiwa, hermano Sergio, ¿cuánto de población cuenta el municipio? Achocalla tiene 22.500 más o menos de población, 15.000 y algo más de votantes inscritos y han participado en este último referéndum, 10.000 y no, alrededor de 10.000 votantes. Básicamente nuestra Carta Orgánica ha sido trabajado en base a dos necesidades institucionales y necesidades territoriales. Cuando decimos necesidades institucionales, gestión administrativa financiera, ¿no? de nuestra alcaldía, y cuando decimos necesidades territoriales, qué cosas necesitamos para desarrollar los diferentes ámbitos productivos en los distritos municipales, las necesidades. Entonces, responde a esas dos necesidades básicamente nuestra Carta Orgánica, necesidades institucionales y necesidades del territorio. Por ejemplo, en las necesidades territoriales, ¿cuáles son las principales que podemos mencionar en este momento? Por ejemplo, Achocalla es un municipio productivo que se caracteriza por la producción agrícola, pecuaria, una producción agrícola actualmente certificada con producción ecológica. Por el SENASAG se ha desarrollado dentro del municipio los sistemas participativos de garantía para que nuestros productos sean calificados como productos ecológicos. La parte pecuaria, por ejemplo, Achocalla es el primer municipio en producción de leche dentro de la provincia de Murillo, ¿no? 5.000 litros de leche por día aportamos a la alimentación de la ciudad de La Paz y La Alta. Entonces, creo que es un territorio estratégicamente fundamental para la seguridad alimentaria de la región metropolitana. Esa es la gran importancia y por eso también como achocallanos decimos, no tenemos que perder esta identidad productiva, esta característica, porque de esta manera apoyamos a los otros municipios vecinos, ¿no? Con este aporte a la seguridad alimentaria. Ahora supongo que van a trabajar de hoy en adelante políticas, programas. ¿Cómo van a trabajar para potenciar a este sector? Precisamente a partir de la aprobación de la Carta Orgánica tenemos que pensar en los distritos. Tenemos los distritos urbanos donde los hermanos tienen necesidades de servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos las áreas productivas, los terrenos productivos. Eso tenemos que ir pensando y estamos pensando tal vez unos distritos productivos ecológicos, unos distritos productivos agrícolas. En la parte alta, por ejemplo, tenemos la potencialidad lechera. Tal vez podemos pensar en los distritos lecheros, por ejemplo. ¿En qué sería beneficioso un distrito productivo agrícola, un distrito productivo lechero, un distrito urbano? Para cada zona los proyectos serían priorizados en base a esas características. Eso facilitaría elaboración de proyectos y manejo más eficiente de los recursos del municipio, por ejemplo. Muy bien. Cuyaca asunta. Achocalla marcaro, kitisan port away, kitaka chakanaka tua turismo aka kunyatat asirisa, yakapanaka kamariris, familia taka masina kampis port away yaraktan. Hichaka turismo katoken kamakotas kotanaka sutharaki ukatstim kunaimani akahachakanaka walichoknyunyatat asinya sutharaki. Turismo. Contaminación waliliaki wakaqepanakan kun jamás hakatani kun jamás amtajuk satuket hutkarakispa autoridad nacional irpirjamakulaka. Ukasa ukompiniwa wali hayal arak kitinagate haisa municipio Achocalla port awayap haita lugarat patung provincia Pachata kumaria departamento nagata port awayap haraki, ¿no? Entonces acá con hamate 9 de julio aprobó esta Carta Orgánica haluk kumar hama normativa naga abstata haraki medio ambiente haluk satoket, ¿no? Entonces con atehasas que atra trabajo añaje wahecha male kumar ham portas nyapataki, ¿no? Entonces acá nacional toquetsa kumaraki wa medio ambiente ukatjana naga wakti atas karakiwa, ¿no? Takpacha municipio nagaro por Iñapataki, por ejemplo,
ciudad de La Paz, como aquí departamentos y municipios Utisto, esa provincia, Caranavi, Haluxanza, Patacamaya, Viacha, Halucanagan, como aquí o no, medio ambiente, porque basura, mente ciudadana caro, Caujateja, Plaza Halucanagaro, basura Naxa, Pasip, quien capaz para que tapas, ¿no? A nivel nacional, Halucamara, que preocupa tascar que ocurre que tu actas niataki, entonces. Cuando ya se está takpache municipio na hay veces sana muy tapcaractita acá carta orgánica empieza hiwasa pedisit hañaner con hams leina kas wakti as hañane sal kumar hama respeta tahara quien kuliaka, ¿no? Entonces saranda takipa naira katarsa sin sawait naya como municipios kaunir na kataja ganta oyapki halpanaka hiwas pach wakti as hañane. ¿Cuál es el compromiso? Ustedes como asambleístas van a seguir impulsando, trabajando también desde el gobierno municipal. ¿Cuál es ese compromiso ahora que tienen? Porque muchas de esas personas de Achocalla entienden qué es la Carta Orgánica, pero algunos quizá sigue algunas dudas. Así es, hermana. Creo que el día 9 de julio, con la aprobación de la Carta Orgánica, ha terminado una primera etapa. Pero empieza la etapa tal vez más grande, más fuerte, más participativa, en el que los asambleístas, si bien trabajamos por el honor de ser asambleístas, creo que estamos comprometidos con el territorio y tenemos que ir impulsando, dinamizando, motivando en la formulación participativa de las leyes municipales. Y nuestra función como asambleístas, si bien terminó con la aprobación de la Carta Orgánica, ahora en nuestras comunidades, bajando a nuestras bases, todavía es oportuno y creo que debemos seguir profundizando en qué consiste nuestra Carta Orgánica, leer los articulados, informarnos y a partir de eso ver qué cosas podríamos proponer en temas de leyes municipales. Muy bien, muy interesante lo que nos acaba de señalar, hermano Grover Quispe, y por supuesto Sergio Quispe, va a disculpar, me he equivocado con otro de los invitados, y también nuestra hermana Asunta Quispe. Ukamatao kananchara kistu, akat nairujichaja. Marcampi irna caña jutaraki isasina. Carta Orgánica Toquero y Ausawaya Paraki Wapasiri 9 de julio. 57.6% Ukama Atips Tawimpi. En otra oportunidad vamos a conversar, vamos a estar señalando más puntos, más dudas que tienen muchas de nuestros hermanos, hermanas, quienes siempre están junto al programa. Hasta otra oportunidad y agradecerle por su visita. Les agradecemos mucho, contamos con ustedes para seguir profundizando este proceso y allá Achocalla. Culiaca Asunta, Iquisincama. Iquisincama, que por Culiaca, como aquí 24 de octubre.